Quedar entonces. Muy bien. Buenas tardes, saludo nuevamente. Comenzamos esta charla, no es un seminario, esto porque es más corto, es una charla sobre el tema del bullying, eh, que como decía recién, es un síntoma de una sociedad que está inmersa, por lo menos con un porcentaje bastante preocupante, en el consumo de sustancias, de drogas, de alcohol también, también de intolerancia, y esto hace que esto se note en todos los niveles. Yo estuve trabajando en Tres Isletas, acá en el interior del Chaco, donde hay una población mixta de personas provenientes, descendientes de italianos, de españoles, entre otros, digamos, y de pueblos originarios. Y los inconvenientes que vemos entonces, en principio en la inserción, en la aceptación del otro, pero también dentro de las mismas comunidades, dificultades de convivencia, en la escuela, dificultades de convivencia, en la sociedad, en la relación que hay cuando se juega al fútbol, cuando nos encontramos con amigos, cuando conformamos grupos, vemos que hay intolerancia, ¿no? Y esto hace que claramente las relaciones estén siempre dentro de un marco de conflicto, y de unos contra otros, ¿no? De unos contra otros. Y aparece entonces este síntoma, bullying, que yo quiero explicar para que se entienda cuando hablamos de bullying, de qué estamos hablando, a qué nos referimos, qué es el bullying, por qué se da y a qué llamamos bullying y a qué no. Digamos, ¿no? Así que voy a compartir pantalla para poder comenzar a hablar de este tema. Ahí comparto, por ahí demora un poquito, tengan paciencia, eso nomás les voy a pedir. Perfecto. Ahí comparto la pantalla entonces, va a demorar un ratito. Ahí estamos. Muy bien. Seguramente ahí ya van a poder ver. Me dicen por favor si alguien me quiere hablar y decirme si ya se ve bien. ¿Mm? ¿Se puede ver ya? Bueno, ahí estamos. Muy bien. Bueno, esto es para padres. Es para que los padres puedan comprender la importancia que tiene la relación que establecemos como padres y la importancia que tiene nuestra conducta como padres con respecto también a nuestros hijos, y que el bullying de alguna manera tiene una relación directa con las familias. Lo que nos pasa como familia se ve reflejado en nuestros hijos, en cada uno de los miembros de la familia y por supuesto en la sociedad también, ¿no? Porque la familia aparece como un subsistema dentro de un sistema mayor. El sistema mayor es la sociedad, el subsistema es la familia, que a su vez funciona como un sistema de roles, ¿no? Estoy hablando de roles parentales, estoy hablando de roles fraternales, es decir, padres con hijos, padres entre sí e hijos entre sí e hijos y padres. Eso es un elemento muy importante que hay que tener en claro entonces cómo funcionamos como familia, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es el bullying? Determinar qué es el bullying. El bullying siempre es intencional. No hay un bullying sin querer. No, ay, discúlpame, fue sin querer. No, no, no existe el bullying sin querer. El bullying siempre es intencional, ¿no? Se da de manera repetida, no es algo que comience y que termine de un día para otro, sino que por el contrario se extiende en el tiempo, ¿no? Y tiene que ver con un desequilibrio de poder. ¿Qué significa esto? Nadie le hace bullying al jefe. El bullying nunca es para arriba. El bullying siempre es para abajo. ¿Eh? Siempre mi acción
agresiva y violenta a partir del bullying, que ahora vamos a ver que tiene diferentes características, va a ser siempre de mayor a menor, nunca de menor a mayor. Por lo tanto, ya sabemos algo. El bullying es de alguna manera una disfunción de la conducta que tendría que ser amorosa, respetuosa, con aceptación del otro y no lo es. Es intencional para hacer daño, es repetida, ¿no? Y se da en un ámbito de desequilibrio de poder entre pares. Esto es importante, ¿eh? Una situación de desequilibrio de poder entre pares, es decir, dos alumnos de un mismo colegio, dos compañeros dentro de un club, dos compañeros dentro de un grupo de pertenencia. Lo cierto es que hoy muchos jóvenes pagan un costo muy alto para poder pertenecer, porque no se puede pertenecer de cualquier manera. Siempre, si hay algún tipo de situación puntual que me hace diferente al otro, voy a tener que pagar un costo. Si no, pensemos en lo que ocurre con las personas que tienen, con las niñas que tienen un cuerpo diferente, ¿m? Porque ¿cuáles serían los valores, por ejemplo, de belleza para aceptar a alguien o no? ¿No? Y acá es donde aparece entonces esta situación de conducta agresiva, violenta, intencional, repetida, dentro de un marco de alguien que tiene más poder por alguna razón. Primer elemento. Tipos de bullying. ¿Cuáles son las formas? Hay bullying físico, agresión directa contra el otro. Eh, Hay también bullying verbal. ¿M? No te agredo físicamente, pero todo el tiempo te trato mal, te grito, todo el tiempo hablo mal de vos frente a otras personas, hablo mal de vos y te dejo en lugares siempre peores, es decir, siempre degradantes frente a un grupo. Este no sabe nada, este es una porquería, este es un negro, este es tal cosa, ¿no? Es decir, y el físico, el anterior, mucho más grave porque es, de alguna forma, la agresión contra el otro. ¿No? Pero claramente todos tienen que ver unos con otros. La tercera también característica puntual de los tipos de bullying es el psicológico. ¿Mm? Alguien que todo el tiempo está cargando sobre el otro, sobre situaciones que parecen inocentes, que parecen de un juego, pero que no lo son. Esto se da y se da mucho, el psicológico, ¿no? El social, el bullying que se da dentro del ámbito de la interacción social, en la escuela, como decía recién, en los grupos de pertenencia, ¿eh? Donde siempre se pone a todo un conjunto en contra de alguien por alguna razón específica, o como decía recién, el hecho de negar la pertenencia a un grupo por una razón X, por una razón determinada. ¿Eh? Que puede ser color de piel, que puede ser religión, que puede ser etnia, que puede ser de dónde vengo, porque recién me cambié y estoy en un lugar nuevo, entonces tengo que pagar el derecho social de ser aceptado por todos, ¿no? Y el quinto, bullying muy conocido y muy ahora utilizado, digamos, dentro de las formas, estamos hablando de esto, de las formas del bullying, es el ciberbullying. El ciberbullying que se da mucho a partir de las redes sociales. Y dentro de las redes sociales, el WhatsApp es un lugar a donde hay mucho bullying. Los grupos de WhatsApp que de repente todo el tiempo están a veces planificando cómo afectar psicológicamente, físicamente o verbalmente a otro compañero. Y eso pasa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los tipos, hablamos de lo físico, lo verbal, lo psicológico, lo social y el ciberbullying.
Es importante saber que tenemos que tener en cuenta cuáles son las señales de alerta. Por ejemplo, en los hijos. Por ahí, en la primaria, también en la secundaria, puede ocurrir también en la universidad. Es decir, en todos los niveles, terciario, universitario, secundario, primario. Primer síntoma, no quiere ir a la escuela. Él o ella no quieren ir a la escuela. Estamos hablando de los síntomas, de las señales de alerta que tenemos que observar para poder saber si estamos ante una situación de bullying o no. No quiere ir a la escuela, venía bien, tenía buenas notas, iba contento y de repente comienza a cambiar de conducta, comienza a no querer ir, comienza a empeorar en el rendimiento escolar y va poniendo excusas. Y esta situación, acompañada de cambios de los estados de ánimo, alguien que era alegre, alguien que tenía siempre una sonrisa, alguien que no se enojaba, de repente está enfadado todo el tiempo, enojado todo el tiempo, irritable todo el tiempo. ¿M? Y se transforma en alguien con el que uno no puede hablar, porque cuando se enoja, automáticamente se aísla y ahí aparece el tercer elemento dentro de las señales de alerta. Mi hijo está aislado, dejó de juntarse con sus compañeros, no tiene ganas de ir a la escuela, no quiere hablar con nosotros, se pasa todo el día encerrado en su habitación. O está dentro de la casa, pero no quiere salir. Alguien que salía, que se divertía, que tenía buenas relaciones con todo, hoy en día no lo quiere hacer. Por supuesto que lo que vamos a encontrar es un bajo rendimiento, no solamente en la escuela, en todos los aspectos de la vida de esa persona. De repente alguien que conseguía sostener proyectos no lo sostiene, que podía tener buenas notas no las tiene. Y aparecen otros síntomas, que son las lesiones, personas que comienzan de repente a autolesionarse, a golpearse, a cortarse, acá estamos hablando de una mayor gravedad, o pérdida de objetos, comienzan a perder cosas, porque comienzan a dárselo a otros, a veces para pagar precios, para pagar derechos de pertenecer. Vemos que gasta más dinero, que teóricamente pide para comprar algo y no lo compra, pero no tiene el dinero, ¿no? Entonces, señales de alerta, elemento importante a tener en cuenta, mirar, no quiere ir a la escuela, cambian los estados de ánimo, aislamiento, bajo rendimiento y lesiones o pérdida de objetos. Sigo. ¿Cuáles son las consecuencias de estas situaciones que estamos planteando? Claramente la baja estima, la baja autoestima. Comienza a no poder sostener sus proyectos de vida, cree que no lo puede lograr, ¿no? Y les diría que en ocasiones pierde interés por sus proyectos, los deja, procrastina, tira todo para adelante, tira todo para después y no logra concretar nada. No se siente capaz de enfrentar una situación de examen o una situación de trabajo o una situación de enfrentar socialmente a alguien. Digo, enfrentar en el sentido de hablar, contar, participar. Hay mucha ansiedad y puede comenzar a haber estados de depresión, de abulia, de falta de voluntad. No se quiere levantar. Alguien que tenía una rutina, como por ejemplo hacer actividad física, deja de hacerlo. Comienzan a aparecer los problemas escolares, a veces por cuestiones que tienen que ver con el rendimiento escolar, pero otras con los conflictos. Y lo que va a ocurrir es que esta situación de baja autoestima, de ansiedad y de depresión, de problemas escolares, va a generar riesgo. Lo va a poner a la persona, al niño, a la niña, al joven, a la joven,
en una situación de riesgo emocional grave. Es decir, esto puede traer consecuencias emocionales. Hoy hablábamos de autolesiones, pero también de ideación suicida, de alguien que comienza a pensar que su vida ya no vale la pena. Y acá aparece un problema muy serio que hay que tener en cuenta, muy en cuenta porque esto es grave. Estas son las consecuencias. ¿Mm? Habíamos hablado anteriormente, ¿mm?, de las señales de alerta. Ahora les enumeré las consecuencias. Y ahora tenemos que preguntarnos entonces, ¿y qué papel jugamos los padres en todo esto? ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué manera evitamos los daños, los riesgos, para que esto o no ocurra, o si ya pasa, por lo menos poder decir, como padre estoy presente y tengo herramientas para poder ayudar a mi hijo, a mi hija que se encuentra en esta situación de acoso, de bullying, de violencia? Estamos hablando de violencia. Primer aspecto a tener en cuenta: escuchar sin juzgar. Somos como muy juzgones, todo el tiempo juzgamos a los demás, siempre. ¿Ya? Entonces, seguramente algo hiciste. ¿Por qué será que todo el mundo te hace eso? No lo pongo como el sospechoso. Escucho qué pasa. No juzgo, escucho. Primer elemento. Segundo, no minimizar. No decir, no, no es nada, ya va a pasar. ¿Eh? O andá, voy y matarlos a palos a todos. No, es grave siempre. ¿En qué sentido digo? Que algo que comienza como muy chiquitito puede agravarse, puede agrandarse y puede producir claramente muchas situaciones de conflicto y de trastorno para la persona que sufre, pero también para la familia, para- también para el núcleo de pertenencia, ¿no? Es decir, acompañar. Es decir, trabajar, fomentar la autoestima. ¿Cómo? Desde el amor no va a tener otra opción. Acariciar, besar cariñosamente, decir que te quiero mucho y que vamos a estar al lado ante cualquier tipo de situación y que vamos a hacernos cargo de esas situaciones que muchas veces por una cuestión de niñez el niño no lo puede manejar y los padres ahí tenemos que estar presentes. Que sepa que no está solo. Virginia Satir hablaba de la familia en puerto, ¿no? Que somos un puerto, un lugar seguro ante las tormentas, ante las situaciones de conflicto. Y por supuesto, si esto está ocurriendo, y se ocurre en la escuela, ir a la escuela a hablar. Esto ocurre mucho en las escuelas. Ir a las escuelas a hablar, no quedarse, no esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa la semana que viene. No. No, hay que ir. Hay que hablar con la directora, hay que hablar con el director, hay que hablar con los responsables, hay que indagar, hay que ver qué pasa. No hay que minimizar, no hay que negar el problema. Hay que abordarlo con respeto, como corresponde, respetando las situaciones, inclusive jerárquicas, si las hubiera, respetar. Pero hay que ir, que nuestro hijo, que nuestro familiar se sienta acompañado y defendido, porque eso va a fomentar la autoestima. El sentirse querido fomenta la autoestima. ¿Qué pasa si estamos ya con nuestro hijo en situación de bullying? Digamos, ¿no? Primer elemento sumamente importante. Escuchar, no hablar solamente. Escuchar, ver qué está pasando realmente. Sin juzgar, decíamos recién. Escucho, pero no juzgo. Eso es fundamental. Escuchar, pero no juzgar. ¿Eh? Elemento fundamental. Dos, validar emociones. No es, no pasa, no es, vos tenés que ser fuerte. ¿Por qué?
O sea, nuestra fortaleza no reside en el hecho de tener que bancarte algo que te está haciendo daño. Eso no es fortaleza. La fortaleza tiene que ver con entender, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con acompañar, validar las emociones. Si me dice mi hijo que se siente mal, validar eso, decir, bueno, si me dijo que se siente mal, debe haber una razón. Nadie dice que se siente mal porque sí. Juntar información como padre es muy importante. Juntar información, preguntar, averiguar, ver qué pasó, dónde, cómo, con quiénes, en qué momento. Recuerden lo que les decía del bullying, que es una acción que es intencional y que es y que tiene una continuidad diaria, no es algo que pasa de un día para otro y que desaparece. Contactarse con la escuela, no quedarse esperando, contactarse con la escuela. Y si fuera necesario, porque como papás no podemos manejar la situación, buscar ayuda profesional. No hay porque en mi pueblo no hay ayuda profesional. Bueno, tengo un cura de confianza, hablo con el cura de confianza. Busco las personas que me puedan orientar y que me puedan ayudar ante la situación que aparece como una situación grave. Eso es importante y es fundamental. Entonces, ¿qué hago si mi hijo sufre bullying? Escucho atentamente porque entiendo sus emociones, reúno información. Si tengo que irme a la escuela, si tengo que irme a ver al club, al director del club, al presidente del club, me voy, no me quedo esperando y busco ayuda profesional como un elemento fundamental e importante, ¿no? Pero puede pasar otra cosa también. Puede pasar que mi hijo o mi hija sea el que agrede a otros. También nos pasa. Y entonces, ¿qué hago? Ah, no, mi hijo no, él no puede ser que él haga eso. No justificar, no justificar. ¿M? Al contrario, Al enseñar contrario, empatía. enseñar empatía. ¿Eh? Enseñar empatía. Decirle que las relaciones humanas se construyen con respeto. Se construyen desde una situación y posición amorosa y siempre tratando de entender al otro. Y si no, preguntar por qué no puedo entenderte. El otro elemento importante, si es mi hijo el que agrede, poner límites, límites claros. Esto no podés hacer, esto no es parte de una conducta. Nunca uno puede agredir a otro por alguna razón o alguna diferencia o porque no estoy de acuerdo. No permitir ser en eso rígido como encuadre familiar. No permitir, y si mi hijo o mi hija agredió, ir y ver también cuáles son las situaciones, tal cual como en el caso anterior, ver por qué, para poder entender también qué le está pasando, porque puede ser que nuestro hijo con problemas y nosotros no nos estamos dando cuenta. Y si es necesario, trabajar con la escuela, con los directivos de la escuela, como parte también de ese grupo de pertenencia que es la familia, que tiene que estar involucrada sí o sí en lo que pasa en la escuela, tanto como si nuestro hijo sufre la situación de bullying o si él es el que es parte de alguna manera de el agresor, digamos, ¿no? Si él es el que aplica violencia, él o ella, contra sus compañeros. ¿No? Y también apoyo profesional si hace falta. Siempre cuando uno no puede, tiene que buscar apoyo. Estamos los profesionales, los que conocemos del tema, los que podemos por lo menos acompañar desde informar claramente, así como estamos haciéndolo, cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta ante una situación de bullying. Eso es fundamental. ¿Mm? ¿Cómo prevengo? Si es en la escuela, involucrándome también en las situaciones de la escuela. ¿Siempre se puede? No. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque tenemos cosas para hacer y no siempre podemos. Si estamos en pareja, podemos compartir la responsabilidad.
Si no puedo ir, me comunico. Si hoy tenemos celular, Dios, hoy podemos mandar un mensaje, hoy podemos recibir un mensaje, hoy podemos ser parte de un grupo. Que no sea un grupo donde solamente uno pasa cosas que de repente no sean de interés general, sino poder armar un grupo que pueda ser un grupo que se ocupe realmente de la problemática de los chicos en la escuela, donde haya también posibilidad de comunicación con otros padres. Entonces, me comunico con otros padres, me comunico con la escuela, con los docentes, con la dirección. Eso es fundamental y es importante, ¿no? ¿Cómo prevengo? Normas claras. Para mí, hacia adentro, hacia la familia, normas claras hacia afuera. Miren, el tercer tema es un tema muy complejo. No es tan complejo de desarrollarlo, pero sí complejo de poder hacerlo. No sé por qué no se lleva adelante. Tendría que ser parte de una materia en la escuela primaria, que es educación emocional. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Cómo reaccionamos ante nuestras emociones? Ante la tristeza, ante el miedo, ante la ira, ante la alegría. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Ante la frustración, ante la angustia. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la frustración? ¿Es lo mismo ira o enojo? ¿Qué hago? ¿Cómo llevo adelante mi relación con los demás cuando aparecen estados de ánimos que me ponen como en un extremo? Esto es necesario poder saberlo porque cuando uno conoce sus emociones, puede reaccionar de una manera diferente y puede sobre todo regularlas. No pegar el portazo, no violentarme, sino regular esa situación puntual de conducta que está generada a partir de una emoción, ¿no? Y el otro elemento para prevenir es promover el respeto. Entonces, prevención, comunicación, familia, escuela con otros padres, normas claras, educación emocional y promover el respeto. Para cerrar, el bullying no es un juego. Estábamos jugando nomás, pero no pasó nada. No es un juego. Recuerden la calidad que tiene de ser intencional, de querer hacer daño al otro. No es un juego y no podemos permitirlo. En ninguna de las maneras que trabajamos. Si mi hijo es el que, o hija el que está sufriendo la situación, o si al contrario es nuestro hijo el que agrede, o hija el que agrede a otro u otra, ¿no? ¿Por qué? Porque es responsabilidad de todos prevenir y actuar. Y la manera que tenemos de prevenir y de actuar es conocer. Esto es un pantallazo nada más, pero es conocer, saber cómo actúa, qué le pasa a la persona para poder entender qué es lo que está ocurriendo en un ámbito social, como puede ser la escuela, como puede ser el barrio, como puede ser un club, como puede ser un grupo de pertenencia, también la familia. Hay a veces bullying intrafamiliar también, ojo, y esto ocurre mucho más de lo que ustedes se imaginan. Por lo tanto, esto no puede pasar de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Se entendió? Muy bien, hasta acá con el tema, lo cierro, dejo de grabar para que no sea tan largo y me quedo para las preguntas. Y ya saben, todos los que no estuvieron, para que puedan ver el video y también comentar en el grupo, así lo trabajamos. Muy bien, vamos a dejar de grabar, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten. No, profe, todo muy claro, la ¿Sí? verdad. ¿Todo bien? Sí, sí, todo muy claro. Muchas Es un tema gracias. es un tema interesante, ¿bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que es un tema interesante, pero que no siempre se lo comprende tan bien. Así que bueno,
La idea entonces es que puedan entender esto porque es importante poder tener en claro cómo funciona. y que